Jueves 22 de septiembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en la edición central de JN Noticias. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones realizó en Lima la campaña Elige una cultura de paz como parte de sus acciones para reforzar la prevención de los conflictos electorales en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año. La labor del Jurado Nacional de Elecciones para evitar los conflictos electorales en el marco del proceso comicial continúa y es a través de su campaña Elige una cultura de paz que llegó a ciudadanos esta vez en Lima en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El Jurado Nacional de Elecciones realiza la estrategia Elige una cultura de paz en el marco de las elecciones regionales y municipales. Esta actividad denominada Semillas de Paz, Árboles por la Democracia continúa ya que esta ya se realizó en distintos departamentos del país. El evento contó con la presencia del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Para que la gente se detenga un momento en sus quehaceres habituales y razone en la trascendencia que tiene el desechar el odio, el desechar el desencuentro, la beligerancia y que en caso de una contienda electoral se desarrolle esta dentro de los marcos más razonables de la confrontación de ideas, de planes, de proyectos y finalmente se asiente un estilo de vivir y de actuar que sea compatible con los marcos de la democracia. Asimismo, el especialista en conflictos electorales Aldo Guamán detalló que este evento busca generar un ambiente de paz días previos al proceso de elecciones. Este 2 de octubre toda la ciudadanía va a elegir a nuestras autoridades. El objetivo es incidir, ¿no?, en rechazar cualquier hecho de violencia que podría impactar en el proceso electoral, ¿no? Esta campaña Elige una cultura de paz, impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, tiene como principal objetivo incidir en cultivar valores democráticos. Finalmente se realizó la firma del convenio entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Jurado Nacional de Elecciones, ello con la finalidad de unir esfuerzos para el fortalecimiento de la democracia y de igual forma realizaron el sembrado de un árbol en la Casa de Estudios, donde todas las autoridades se reunieron para el acto simbólico. Preste mucha atención, votante, porque el Jurado Nacional de Elecciones ofrece a la ciudadanía una plataforma para revisar la cantidad de propuestas inclusivas que tienen las organizaciones políticas en las elecciones. A continuación, los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su plataforma Observa Igualdad, pone a disposición de la ciudadanía los niveles de inclusión y propuestas que tienen las organizaciones políticas con miras a emitir un voto informado en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. La web permite seleccionar cualquier región de interés para acceder a cuadros comparativos de la cantidad de propuestas que ofrecen los partidos y movimientos regionales en cuanto a políticas en favor de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, la comunidad LGTBI, los pueblos afroperuanos y los pueblos indígenas. En los cuadros figuran distintos colores donde el verde significa que hay 5 a más propuestas, el ámbar de 1 a 4 y el rojo ninguna propuesta inclusiva. Para ingresar a esta plataforma debe digitar observaigualdad.jne.gov.pe, hacer clic en planes de gobierno y después en los cuadros comparativos. Mucha atención a las organizaciones políticas y candidatos porque la fecha para renuncias y retiros de candidaturas se cumplió el 3 de agosto. Actualmente la única posibilidad de excluir a un aspirante a la candidatura es por su situación jurídica y en algunos casos hasta un día antes de la jornada electoral. El próximo sábado 1 de octubre se cumplirá el último hito electoral previo a los comicios regionales y municipales. Es decir, esa es la fecha límite para excluir a un candidato solo por su situación jurídica. Por ejemplo, si el candidato recibe una sentencia firme por no tener la capacidad para expresar su voluntad libremente, es decir, un ludópata, o si contra un candidato se le impuso una condena con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida por la comisión de un delito doloso y pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos. Esos serían los casos en que podría excluirse un candidato un día antes de la jornada electoral.
En esa misma línea, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos de carrera electoral fue hasta el 3 de agosto pasado. Esto según el cronograma electoral aprobado para estas elecciones. Es necesario tener presente que estas fechas que nos indican hasta cuándo se puede excluir a un candidato, pero solo por algunas causales. Entre ellas ya no figura la posibilidad de renuncias de los aspirantes o que sean retirados de contienda electoral. Esto está establecido en la ley electoral y se realizó con el propósito de evitar cambios a último momento que puedan confundir al electorado sobre las listas o postulantes en carrera. El Jurado Electoral Especial del Callao inició la jornada de diversos operativos de fiscalización de propaganda electoral a fin de detectar posibles infracciones a la normativa correspondiente. A fin de detectar posibles infracciones a las normas correspondientes, el Jurado Electoral Especial del Callao inició operativos de fiscalización de propaganda electoral. Los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial del Callao inspeccionaron si las organizaciones políticas cometieron transgresiones sobre la materia, tales como efectuar propaganda en lugares prohibidos como calzadas y muros de predios públicos. El viernes 16 de septiembre se realizó 3 operativos de retiro de propaganda electoral, las cuales se llevaron a cabo en los distritos de Carmen de la Legua, La Punta y en el Cercado del Callao, y contó con la participación del personal municipal de los 3 distritos, de la subprefectura provincial y de la región de la Policía Nacional del Perú. 13 candidatos al gobierno regional de Callao estuvieron en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y expusieron sus propuestas en el encuentro. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones desde la Universidad Nacional del Callao realiza el debate electoral de candidatos al gobierno regional del Callao. 13 candidatos al gobierno regional del Callao debatieron sus propuestas en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, ello con la finalidad de dar a conocer las principales propuestas de los aspirantes que participan en las elecciones de este año. El debate se realizó en la Universidad Nacional del Callao y fue transmitido por el canal JNTV y por las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, la presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, Rosa Benavides, refirió la importancia que se brinden estos espacios a los candidatos. Este tipo de espacios son muy importantes porque permite a la población conocer a sus candidatos, saber qué nos están ofreciendo cada uno de ellos y el pueblo tener el poder de visión de por quién pueden votar, quién puede cumplir con esas expectativas o esos aspectos que nos están ofreciendo. Es muy importante para llegar al pueblo y ellos puedan tener un voto informado. Cabe destacar que participaron las organizaciones políticas Avanza País, Contigo Callao, Fuerza Callao Seguro, Fuerza Chalaca, Fuerza Popular, Partido Democrático Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza, Partido Morado, Podemos Perú, Por Ti Callao, Renovación Popular, Si Se Puede Callao y Viva el Callao. Algunos temas tratados en el debate fueron salud, prevención de delitos, ordenamiento territorial, corrupción, entre otros. Bueno, muy interesante poder escuchar y recoger las propuestas de los candidatos y las candidatas a la región Callao. Es una de las regiones más importantes de nuestro país por lo que representa. Tienen puertos, el aeropuerto, hay una gran cantidad de inversiones que se pueden hacer, proyectos paralizados, el tema de la delincuencia también, la corrupción. Entonces era muy importante poder escuchar estas propuestas de estos 13 candidatos que han estado presentes el día de hoy, así que ha sido bastante gratificante y creo que sobre todo y lo más importante para el electorado chalaco. Cabe destacar que los ciudadanos realizaron sus preguntas a los candidatos de forma presencial, siendo esta una ventana para que los candidatos conozcan las inquietudes de los chalacos. Hoy se cumplen 91 años de la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En el siguiente informe conozcamos un poco más de la historia del máximo ente electoral que trabaja desde 1931 en favor de la democracia y la gobernabilidad. Primera vez, el 22 de septiembre de 1931 a las 6 de la tarde, se instaló el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Que llegado el momento, se instaló este primer pleno presidido
por el doctor Ernesto Araujo Álvarez, y el lugar fue el centro donde se reunía la Cámara de Senadores, que es el actual Museo del Congreso y de la Inquisición. Ahí se juntaron las personas designadas y se procedió a esta instalación que sentó el inicio de un cuerpo colegiado permanente y que hasta hoy sigue existiendo. Pero, ¿qué pasaba antes de la instalación del primer pleno del JNE? Se había creado en 1896 la Junta Nacional Electoral, con la intención de dotar al país de un organismo electoral permanente, porque antes de 1896 solo había juntas electorales temporales que funcionaban de acuerdo a cada convocatoria para elecciones generales o para elecciones municipales. Tratando de un poco enmendar esta temporalidad de los organismos competentes para los procesos electorales, es que se creó esa Junta Electoral Nacional, que finalmente fue desactivada durante el gobierno del presidente Guillermo Eduardo Billinghus. ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestro país? Y esta democracia, que está llena de luces y sombras, nos muestra el camino para evitar errores, desaciertos y para volver a repetir lo que debe ser irrepetible, de esas historias llenas de exclusión, de marginación, de segregación, por ejemplo, de la mujer, de los afrodescendientes y de las poblaciones nativas de nuestro país. En la actualidad, la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. La conformación colegiada y la forma de elección del Pleno garantizan la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones de cada uno de sus miembros. Como hemos visto en el informe anterior, hace 91 años se ha instalado el primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para tener más detalles sobre este importante acontecimiento en nuestro país, hoy nos encontramos con el doctor Raúl Chanamé Orbe. Él es abogado constitucionalista, además ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente aquí en JN Noticias. Gracias. De igual manera, es un gusto para mí en esta fecha tan importante, donde se conmemora los 91 años del establecimiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que va a marcar un hito en el avance democrático de nuestro país al haberse establecido un sistema plural, transparente, que hace predecible los resultados electorales. Por lo tanto, en el Perú, en la fecha de hoy, conmemoramos pues un gran momento en el sistema electoral y en el sistema democrático. Doctor, antes de la instalación de este primer pleno, ¿cómo se impartía la justicia electoral en el país? Hubieron dos momentos previos, que es el de la reforma electoral de 1895, que le dio facultades y competencias especialmente al Poder Legislativo. El Poder Legislativo era la instancia última y calificadora de los resultados electorales. Lamentablemente, por la politización de este modelo, esto no dio resultados. Y es por ello que se encargó al Congreso Constituyente de 1919 hacer una reforma. Y la reforma vino por judicializar exclusivamente el sistema.
de tal forma que una sala de la Corte Suprema era la última instancia en materia electoral. También, lamentablemente, por la politización y el control que ejercía el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, esto también se desnaturalizó en el oncenio de Leguía. Producto de esas amargas experiencias, se buscó un modelo mixto que incluya lo judicial, pero también incluya a la sociedad civil. Y por eso, a partir de esta época, vamos a tener representantes de la abogacía y de la academia, quienes van a formar parte de este pleno del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo pues que el pleno sea un espacio plural, no corporativo de alguna actividad, sino un espacio plural para un mejor control y balance de sus decisiones. Claro, doctor, en ese sentido, ¿cómo estuvo conformado el primer pleno, como lo conocemos hoy? No, el primer pleno estuvo conformado por un miembro de la Corte Suprema, 3 miembros de los jurados electorales descentralizados y un miembro de la academia. Esa era la composición que va a asumir en 1931, va a tener un nuevo estatuto, un nuevo reglamento electoral, donde se va a incluir el voto de los mayores de 21 años, donde va a ser el voto directo, se va a contabilizar el acta en mesa para evitar los problemas que habían habido previamente. Y el Jurado Nacional de Elecciones va a ser última y definitiva instancia por mandato constitucional. Y además se le va a dar la condición de poder del Estado. Esta es la única constitución, la de 1933, que le va a dar una prerrogativa especial para que nadie, desde el poder político, desde el poder legislativo o quizá del poder judicial, busque interrumpir un proceso electoral. Claro. Y doctor, recordemos que en ese año tampoco existían otros organismos electorales, sino que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones era el único organismo, no existía OMPE ni RENIEC como existe ahora. ¿A partir de qué año crean estos 2 organismos adicionalmente? Sí, este es un momento muy especial donde el Jurado Nacional de Elecciones cumple la función jurisdiccional y la función administrativa. Ya con la Constitución de 1993 se considera que hay que separar 3 rubros: lo jurisdiccional, que lo sigue manteniendo el Jurado Nacional de Elecciones, lo administrativo, lo logístico, que lo va a hacer la OMPE, y el tema de identificación ciudadana, que la va a ver RENIEC. Se va a crear un organismo tríptico cuya cabeza, cuya última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Bien. Doctor, desde hace 91 años que se ha instalado este primer pleno, ¿cuáles son los hitos más importantes de nuestra vida democrática en los que ha participado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Los hitos más importantes son el establecimiento del voto de la mujer en 1956, que va a marcar una revolución demográfica en el universo electoral. Se va a incorporar el 50% de ciudadanas a este universo electoral. Las reformas que se hicieron en 1963 para establecer un único documento de identidad, porque antes se podía incluso registrar uno con la libreta militar, y a partir de 1963 el único documento válido sería la libreta electoral de 3 cuerpos que tenía en ese momento. Hoy día es el DNI. En 1978 se hicieron reformas importantes como el voto de los jóvenes mayores de 18 años, en 1980 el voto de los analfabetos y en el año 2004 el voto de los militares. Esto quiere decir que nuestro universo electoral se ha ido ensanchando, democratizando, y el día de hoy pues tenemos cerca de 26 millones de electores, ha crecido el número de electores y por eso los procesos electorales se han hecho cada vez más complejos, más arduos en relación a la logística, pero aún así, a pesar de todos los problemas,
la democracia peruana sigue afirmando. Efectivamente. Y doctor, recientemente los organismos institucionales en el mundo, pero específicamente en nuestro país, han sido víctimas, lamentablemente, de ataques, incluso violentos. En ese sentido, es necesario recordar un día como hoy por qué es tan importante que existan estos órganos constitucionalmente autónomos. Sí, lo que ocurre es que vivimos un cambio de época. Con las nuevas tecnologías informáticas se ha acrecentado la participación, el escrutinio y la crítica social, y muchas veces se desconfía de todo y se pone en cuestión a los propios organismos electorales, a las instituciones democráticas. Creo que hay que afirmar las instituciones democráticas y hacer que éstas sean los más transparentes posibles para evitar el desconcierto. A veces el desconocimiento, el funcionamiento nos lleva a precipitar opiniones. Creo que es importante que los organismos electorales usen, por ejemplo, el canal de televisión, usen la red para informar permanentemente cómo es un proceso electoral, cuáles son los pasos, los plazos que hay y cuáles son las competencias de los organismos electorales, y hacer lo más transparente posible para que la opinión pública esté informada. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en México el pleno del Jurado Nacional, del Jurado Electoral Mexicano, hace sus sesiones abiertas, son transmitidas. Me parece que eso es un elemento muy transparente y muy democrático que permite ver la ciudadanía que al interior de un pleno hay discusión, hay debate sobre leyes, claro, sobre reglamentos, sobre normas, y eso da tranquilidad a la opinión pública y supera las especulaciones que se hacen muchas veces al calor de una campaña electoral. La política a veces es pasión, y esta pasión a veces se emboca y no ve objetivamente los hechos. Así es. Matemáticos de un resultado electoral. Así es, efectivamente, doctor. Entonces, fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones también es una tarea que tenemos todos como ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. 60.000 miembros de mesa asistieron a la primera jornada de capacitaciones que dio la Oficina Nacional de Procesos Electorales el fin de semana. Veamos la nota. Más de 60.000 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, fueron capacitados por la OMPE el último fin de semana. Ello con el fin de que realicen adecuadamente sus funciones el próximo 2 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales 2022. Según cifras manejadas por la OMPE, el domingo 18 de agosto se habilitaron 1.700 locales de votación para que los miembros de mesa accedan a dinámicas, material de sufragio similar al que se utilizará el 2 de octubre, kits electorales, entre otros. La capacitación se enfocó, además, en la entrega de un manual de instrucciones para que se desempeñen correctamente los 3 momentos del proceso electoral: la instalación de las mesas, el sufragio y el escrutinio.
En esta primera jornada de capacitaciones estuvieron presentes también capacitadores del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe precisar que el domingo 25 de septiembre será la segunda y última jornada de capacitaciones para los miembros de mesa previo a los comicios, en la que también participarán nuevamente la OMPE y el JNE. Más de 90.000 ciudadanos figuran en 6 listas de fallecidos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó a la OMPE, ello posterior a la aprobación del padrón electoral. Estos nombres estarían tachados en la lista de electores en mesas de sufragio, según informó la OMPE. El RENIEC entregó la sexta y última relación de fallecidos a la OMPE, lista que contiene a 13.726 ciudadanos, cuyas defunciones se registraron entre el 19 de agosto y el 19 de septiembre del 2022, los mismos que aún figuran en el padrón de elecciones regionales y municipales. Por ello, con la finalidad de contar con una data actualizada para los presentes comicios, el RENIEC informó a la OMPE mensualmente para que la entidad estime pertinente utilizar dicha información. Como se recuerda, para los próximos comicios el organismo registral cerró el padrón el pasado 2 de octubre del 2021. En esa línea, dar a conocer la relación de defunciones busca evitar la desinformación y las fake news sobre los electores cuyas defunciones fueron inscritas o fallecieron después del cierre y aprobación de dicho padrón. Cabe recordar que si una persona falleció luego del 2 de octubre del 2021, existe una actualización automática, pero también el Centro de Salud emite el certificado de defunción, con el cual se certifican las causas del fallecimiento y luego con ese certificado se inscribe en el RENIEC la defunción, quedando anulado el DNI del difunto y queda deshabilitado para votar. Esta información fue actualizada por el RENIEC y enviada a la OMPE de manera mensual. 6 listas en total enviadas y según el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, en la lista de electores que se utilizarán en las mesas de sufragio tendrá una indicación de los fallecidos reportados. Cabe recordar que el pasado 6 de abril el RENIEC entregó a la OMPE la primera relación con 17.629 votantes, más la relación de mayo con 12.589 votantes, la tercera relación con 18.851, la cuarta relación con 14.443 electores y la quinta con 14.588 electores, y la presente y última lista con 13.726. Sumando un total de 91.826 fallecidos, cuyas defunciones fueron inscritas después de la aprobación del padrón electoral. Por ello será posible encontrarlos en las listas de electores. Recordar que con esta información en la jornada electoral del 2 de octubre se adoptarían las medidas necesarias. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral expresó su preocupación por los hechos denunciados en contra del candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de Twitter, indicaron que este organismo tiene como objetivo cumplir y hacer cumplir los compromisos del Pacto Ético Electoral a las organizaciones políticas firmantes. Asimismo, hicieron un llamado a que las autoridades competentes investiguen este caso conforme a sus atribuciones. Esta es la información que nosotros tenemos que proporcionarles desde el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Por otro lado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, señaló que la ATU es la única institución en Lima y Callao que planifica el servicio de transporte urbano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es la única institución que planifica el servicio de transporte urbano. Así lo señaló María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano. La ATU, por su ley de creación, ha sido pensada como la única institución que en el ámbito de Lima y Callao regule, organice, fiscalice, planifique el servicio de transporte urbano. Ahora, cuando hablamos del servicio de transporte urbano nos referimos al servicio de transporte de pasajeros que circula con previo pago o posterior pago de un precio o de una tarifa. Agregó que se debe trabajar con las futuras autoridades de manera coordinada el tema de transporte. Los alcaldes municipales y la Autoridad de Transporte Urbano, como la Policía Nacional y otras instituciones, tenemos que trabajar de manera coordinada y planificada para administrar de manera adecuada el espacio
público y los servicios. Finalizó diciendo que el principal problema en el transporte público es el divorcio entre autoridades que no planifican. Casi 700 candidatos figuran en informes de la Contraloría por presuntas infracciones cometidas cuando eran funcionarios públicos. Veamos la nota. Según la Contraloría General de la República, identificó en total a 692 candidatos que figuran en informes de control por haber cometido presuntamente infracciones penales, civiles o administrativas, cuando estos fueron funcionarios públicos. Según la plataforma de la Contraloría, en estas elecciones tú tienes el control. Lima tiene a 92 candidatos que están bajo supervisión por presuntas irregularidades cuando fueron funcionarios. Le siguen Arequipa, Junín y Piura, con 61, 46 y 40 candidatos, respectivamente, en la misma situación. Mientras que Moquegua, Madre de Dios y Tumbes son las regiones con menor cantidad de candidatos en la mira de la Contraloría, con 6, 5 y 4 postulantes con informes. Cabe precisar que la Contraloría atribuye a los más de 600 candidatos más de 372 responsabilidades penales, 272 civiles y 131 administrativas. Cada uno de estos casos por presuntos delitos cuando eran autoridades están siendo revisadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y Procuradurías especializadas. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones y las señales de nuestros canales aliados y, por supuesto, la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con imágenes de los electores hábiles de Perú.